Al entrar al despacho privado para limpiar, la limpiadora tarareó una canción de cuna. El millonario se paralizó. Era la misma canción que su hija escuchó antes de desaparecer hace 26 años. Lo que ella dijo lo dejó sin palabras. El sol de Tijuana apenas comenzaba a asomar entre los cerros, cuando Marisela Delgado se levantó de su catre, como había hecho cada mañana durante los últimos 28 años de su vida. Sus manos, ya curtidas por el trabajo desde que tenía memoria, se movían con la precisión de quien conoce cada rincón de la pobreza, pero nunca ha perdido la esperanza. «Mija, ¿ya te vas?», murmuró Consuelo desde su cama, con esa voz rasposa que el tiempo y las preocupaciones habían tallado en su garganta. «Sí, mamá, hoy es mi primer día en casa de los Montemayor», respondió Marisela, ajustándose el rebozo que había pertenecido a su madre adoptiva durante décadas. «Dice la señora que me contrató que es una mansión bien grande, que voy a necesitar todo el día para limpiarla como debe ser». Consuelo cerró los ojos, sintiendo cómo una punzada de culpa le atravesaba el pecho. 25 años guardando ese secreto que ahora, finalmente, estaba a punto de salir a la luz, no por casualidad, sino porque ella misma había tejido cada hilo de esta situación. «Ten cuidado, mija, los ricos no son como nosotros», susurró, aunque en su corazón sabía que estaba enviando a Marisela directo al encuentro con su verdadero destino. El camión que llevaba a Marisela desde las colonias populares hasta la zona residencial más exclusiva de la ciudad tardó casi 2 horas. Durante todo el trayecto, ella miraba por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba, de las casas de lámina y calles polvorientas a avenidas pavimentadas, jardines perfectamente cuidados y residencias que parecían sacadas de las telenovelas que veía los domingos. La mansión Montemayor se alzaba imponente detrás de altos muros de cantera rosa, con una reja de hierro forjado que parecía proteger no solo una propiedad, sino toda una vida de secretos. Cuando Marisela tocó el timbre, sintió cómo el estómago se le encogía de nervios. «¿Tú eres la nueva muchacha?», preguntó una mujer mayor, vestida impecablemente de negro. «Soy Mercedes, el ama de llaves. El señor Montemayor está en su despacho y no le gusta que lo molesten antes de las 10. Ven, te voy a enseñar por dónde empezar». Los pasillos de mármol blanco se extendían como ríos cristalinos bajo los pies de Marisela. Nunca había visto algo tan elegante, tan diferente a todo lo que conocía. Las paredes estaban decoradas con cuadros que parecían importantes, y cada mueble brillaba como si acabara de ser pulido. «Esta es la biblioteca, este es el salón principal, y por aquí está el despacho del señor», explicaba Mercedes mientras caminaban. «Ahí es donde vas a empezar, pero cuidadito con tocar los papeles de su escritorio. Don Augusto es muy especial con sus cosas». Cuando Mercedes se alejó, Marisela se quedó sola frente a la puerta del despacho. Era una habitación enorme, con estantes llenos de libros hasta el techo, y un escritorio de caoba que parecía más grande que la sala de su casa. Las ventanas daban al jardín, donde se podía ver una fuente de piedra rodeada de rosales. Comenzó a limpiar con el mismo cuidado que ponía en todo lo que hacía, mientras pasaba el trapo por los estantes. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada en plata, un hombre maduro, de mirada seria pero elegante, sosteniendo en brazos a una niñita de cabello rizado y sonrisa traviesa. Algo en esa imagen le provocó una extraña nostalgia, como si hubiera visto esa escena antes, aunque sabía que era imposible, sin darse cuenta. Mientras continuaba con su trabajo, comenzó a tararear una melodía que siempre había estado en su memoria. Era una canción de cuna que aparecía en sus sueños desde que era pequeña, siempre acompañada de imágenes borrosas. Un cuarto rosa, un caballito de madera, una voz grave que la arrullaba antes de dormir. «Duérmete, mi niña, que papá llegará. Duérmete, mi niña, que papá te cuidará», cantaba suavemente, sin percatarse de que su voz se alzaba un poco más con cada verso. La melodía flotaba por el aire como una caricia invisible, llenando cada rincón del despacho con una dulzura que hacía años no se sentía entre esas paredes. Marisela siguió cantando, mientras acomodaba los libros, perdida en esa extraña sensación de familiaridad que no podía explicar. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Augusto Montemayor había entrado a su despacho como lo hacía cada mañana desde hacía 25 años. Con paso firme,
la mente ya concentrada en los negocios del día, el corazón blindado contra cualquier emoción que pudiera distraerlo de su trabajo. A los 58 años, se había convertido en una máquina perfecta de eficiencia empresarial, un hombre que había aprendido a vivir sin sentir para no morir de dolor. Pero cuando esa melodía llegó a sus oídos, el mundo se detuvo. «Duérmete, mi niña, que papá llegará». Las palabras le pegaron como un puñetazo directo al alma. Sus piernas se volvieron de gelatina. El aire se le escapó de los pulmones como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos sin pedir permiso, esa canción, Dios santo, esa canción era exactamente la misma que él le cantaba a Isabela cada noche antes de dormir. La misma melodía, las mismas palabras, el mismo ritmo suave que había inventado para su pequeña princesa de 3 años. Marisela se volteó al sentir una presencia y se encontró con un hombre alto, de cabello entrecano y ojos que parecían haber visto demasiado dolor. Estaba paralizado en la entrada, con el rostro completamente descompuesto y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó alarmada, soltando inmediatamente el trapo que tenía en las manos. Augusto la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos recorrían cada detalle del rostro de Marisela, la forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, esa manera particular de ladear la cabeza cuando hablaba. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Esa canción, logró articular con voz quebrada. ¿Dónde aprendiste esa canción? Marisela se sintió confundida por la intensidad de la reacción del hombre. Nunca había visto a nadie quebrarse de esa manera por una simple melodía. «No sé, señor, siempre la he sabido», respondió con sinceridad. «Desde que era muy pequeñita aparece en mis sueños. A veces sueño con un cuarto rosa y un caballito de madera, y una voz que me cantaba antes de dormir». Si Augusto había estado conmocionado antes, ahora estaba completamente devastado. El cuarto rosa, el caballito de madera. Esas eran exactamente las cosas que había en la habitación de Isabela, el cuarto que había mandado cerrar después de su desaparición y que desde entonces permanecía intacto. Como un altar al dolor, desde el pasillo, Valentín Herrera observaba la escena con una expresión que habría helado la sangre de cualquiera que supiera leer entre líneas. Había llegado para su reunión matutina con Augusto y se había topado con algo que jamás pensó que volvería a ver. Su jefe, el hombre más poderoso que conocía, completamente desarmado por una simple canción cantada por una muchacha de las colonias. Pero Valentín sabía algo que ni Augusto ni Marisela sabían. Sabía exactamente quién era esa joven, y sabía que su aparición en esa casa no era casualidad. Era el inicio del fin de todo lo que había construido durante los últimos 25 años. Sus manos comenzaron a temblar mientras una sola pregunta martillaba en su mente. ¿Cómo diablos había encontrado Consuelo la manera de regresar a Isabela Montemayor a casa? Augusto se las arregló para recomponerse lo suficiente como para no colapsar completamente frente a Marisela, pero sus manos seguían temblando cuando se acercó lentamente a ella. Cada paso que daba hacia la joven parecía llevarlo 25 años atrás, a una época cuando la vida tenía sentido y su hogar se llenaba de risas infantiles. «Perdóname, no quise asustarte», murmuró, limpiándose discretamente las lágrimas. «Es solo que esa canción significa mucho para mí. ¿Podrías contarme más sobre esos sueños que tienes?». Marisela lo observó con cautela. Había algo en los ojos de ese hombre que le resultaba extrañamente familiar, una calidez mezclada con una tristeza tan profunda que le llegaba hasta el alma. «Pues, no es gran cosa, señor. No más son sueños raros que tengo desde chiquita», explicó, jugando nerviosamente con el borde de su delantal. «Veo como un cuarto bien bonito, todo rosa con estrellitas en el techo, y hay un caballito de madera café con crines doradas, y siempre hay una voz de hombre que me canta esa canción antes de que me duerma». El corazón de Augusto dio un vuelco. El caballito de madera. Lo había mandado hacer especialmente para Isabela cuando cumplió 2 años. Era café con crines doradas, exactamente como lo describía Marisela. «¿Y no recuerdas el rostro del hombre que te cantaba?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «No, señor, no más la voz, una voz grave, pero tierna, como si me quisiera mucho». Marisela hizo una pausa.
sorprendida por sus propias palabras. La verdad, nunca le había contado esto a nadie, ni siquiera a mi mamá Consuelo. Desde el marco de la puerta, Valentín decidió intervenir antes de que la conversación fuera más lejos. «Don Augusto, ya llegué para nuestra junta», anunció con voz controlada, aunque por dentro sentía cómo se le revolvía el estómago. ¿No se le olvida la videoconferencia con los inversionistas de Monterrey? Augusto se volteó hacia su administrador con una expresión que Valentín no había visto en décadas. Había esperanza en sus ojos, una chispa de vida que creía extinguida para siempre. «Cancela la junta, Valentín, y cancela todo lo que tenga programado para hoy», ordenó sin apartar la mirada de Marisela. «Tengo asuntos más importantes que atender». Mientras tanto, en la modesta casa de las colonias populares, Consuelo permanecía sentada en su silla favorita, esa que había reparado tantas veces que ya más hilo que tela original tenía. Sus manos arrugadas sostenían una taza de té que se había enfriado hacía rato, perdida en recuerdos que durante 25 años había tratado de enterrar. 25 de marzo de 1999, el día que cambió todo. Había sido una tarde como cualquier otra en la mansión Montemayor. Consuelo llevaba 15 años trabajando para la familia, primero como niñera de Augusto cuando era joven, después como ama de llaves cuando él se casó con Catalina, y finalmente como la nana de la pequeña Isabela cuando nació. Esa tarde, Catalina había salido de compras, y Augusto estaba en la oficina. Consuelo cuidaba a Isabela en el jardín cuando vio llegar una camioneta negra. 3 hombres bajaron. Uno de ellos le resultaba familiar. Era Marcos, el primo de Valentín, ese que siempre andaba metido en problemas con el juego y las deudas. «¿Dónde está la niña?», había preguntado Marcos sin preámbulos. «¿Cuál niña?», respondió Consuelo, instintivamente acercando más a Isabela hacia ella. «No te hagas pendeja, vieja. Sabemos que está aquí. Valentín nos dijo exactamente dónde encontrarla». En ese momento, Consuelo entendió todo. Las conversaciones telefónicas susurradas que había escuchado a Valentín, su nerviosismo extraño las últimas semanas, las preguntas que hacía sobre las rutinas de la familia. Había vendido a la niña, pero no pudo hacer nada. Los hombres eran más fuertes, más rápidos. Se llevaron a Isabela mientras ella gritaba y pataleaba, arrancándole del cuello la cadenita de oro con el dije de estrella que Augusto le había regalado por su 3er cumpleaños. Sin embargo, Consuelo no era una mujer que se diera por vencida fácilmente. Había seguido discretamente la camioneta en su viejo Tsuru, manteniéndose a distancia, pero sin perderlos de vista. Los había visto llegar a una casa abandonada en las afueras de Tijuana, donde tenían que esperar hasta la madrugada para entregar a la niña a los compradores. Esa noche, mientras los secuestradores dormían, Consuelo había entrado como una sombra y había rescatado a Isabela. La niña estaba aterrorizada, llorando en silencio, pero se había calmado cuando Consuelo comenzó a cantarle la misma canción que tantas veces había escuchado a Augusto entonar. «Duérmete, mi niña, que papá llegará». En lugar de regresar a la mansión, algo dentro de Consuelo había cambiado. Catalina la había despedido injustamente 2 meses antes por supuestos celos hacia la familia, acusándola de cosas que jamás había hecho. Había perdido su trabajo, su casa, su estabilidad, todo por las paranoia de una mujer caprichosa. Si ellos no me quisieron cuando los necesitaba, había pensado esa noche, ¿por qué habría de regresarles lo que más aman? Había huido con Isabela, cambiándole el nombre a Marisela, mudándose constantemente de ciudad en ciudad, siempre cuidando que nadie las encontrara. Durante los primeros años, su plan había sido claro. Algún día regresaría para destronar a los Montemayor, usar a la niña como arma para hacerlos sufrir como ella había sufrido. Pero algo extraño había sucedido en el camino. Marisela había crecido, había sonreído, había llamado mamá a Consuelo por primera vez, y el corazón de hierro de la mujer se había derretido completamente. La venganza se había transformado en amor maternal puro. Ahora, 25 años después, con el cáncer carcomiendo sus entrañas y el tiempo escapándosele entre los dedos, Consuelo se enfrentaba al dilema más grande de su vida. Había mandado a Marisela a trabajar a la mansión Montemayor no por venganza, sino porque sabía que la niña merecía conocer la verdad sobre quién era realmente. Su teléfono celular sonó, interrumpiendo sus recuerdos. «Mamá», era la voz de Marisela, que sonaba extrañamente alterada.
¿Te acuerdas si cuando era chiquita yo tenía algún juguete especial? Un caballito de madera o algo así. Consuelo sintió cómo se le secaba la garganta. Habían empezado las preguntas, las conexiones que ella tanto había temido y esperado a la vez. ¿Por qué preguntas eso, mija? Es que tuve una conversación rara con mi patrón. Me preguntó sobre mis sueños, y cuando le platiqué, se puso bien triste, como si mis sueños le dolieran a él también. Al otro lado de la línea, Consuelo cerró los ojos y sintió las primeras lágrimas rodar por sus mejillas arrugadas. Después de tantos años, el momento de la verdad había llegado. Augusto había reconocido a su hija, aunque todavía no supiera con certeza quién era ella. Mija, cuando regreses a la casa, tenemos que platicar. Hay cosas sobre tu pasado que tienes que saber. Mientras Consuelo colgaba el teléfono, en su oficina de la mansión, Valentín Herrera terminaba de hacer sus propias llamadas. Sus contactos en el submundo de Tijuana le habían confirmado lo que más temía. Consuelo Vázquez, la antigua ama de llaves, vivía en las colonias populares con una joven de 28 años llamada Marisela Delgado. No había fotos, pero la descripción coincidía perfectamente con la muchacha que había visto en el despacho de Augusto esa mañana. La edad era correcta, el físico era compatible, y sobre todo, había cantado esa maldita canción que solo Isabela Montemayor podía conocer. 25 años creyendo que había matado a la única testigo de su traición, y resultaba que Consuelo no solo había salvado a la niña, sino que la había criado como su propia hija. Era un plan de venganza tan elaborado que hasta él tenía que admirarlo. Pero Valentín Herrera no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Había construido su imperio sobre mentiras y cadáveres, y no iba a permitir que una mujer vengativa y una muchacha ingenua destruyeran todo por lo que había trabajado durante 3 décadas. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Soy Valentín. Tenemos un problema que necesita ser resuelto de manera permanente. Tijuana, 25 de marzo de 1999, 6:30 p.m. Valentín Herrera caminaba de un lado a otro en su oficina como un animal enjaulado. Las deudas se habían acumulado hasta convertirse en una montaña imposible de escalar. Los prestamistas ya no aceptaban excusas, y sus amenazas cada vez sonaban más reales. Necesitaba $500,000 en efectivo antes del fin de semana, o su cadáver aparecería flotando en el río. La solución había llegado de la manera más inesperada, a través de su primo Marcos, que trabajaba para una red de adopción ilegal que exportaba niños mexicanos a familias adineradas de Estados Unidos. Pagaban muy bien por niños rubios, de ojos claros, de buena familia, y la pequeña Isabela Montemayor era exactamente lo que buscaban. $500,000 por la niña, había dicho Marcos, pero tiene que ser limpio, nada de violencia, nada de sangre. Los gringos quieren que parezca que la niña desapareció sola. Valentín había pasado semanas estudiando las rutinas de la familia. Sabía que los jueves Catalina iba de compras a San Diego, que Augusto estaría en la oficina hasta las 8, y que Consuelo siempre llevaba a Isabela al jardín después de la merienda. Era el momento perfecto. Lo que no había calculado era la lealtad feroz que Consuelo sentía hacia esa familia, especialmente hacia la niña. Cuando vio llegar la camioneta de Marcos, sus instintos maternales se dispararon como alarmas. «Señor Valentín», había gritado desde el jardín, «están llevándose a la niña». Pero Valentín ya no estaba en la casa. Había inventado una excusa para ausentarse, creando una coartada perfecta. Cuando regresó 1 hora después, encontró a toda la casa en caos, policías por todas partes, Augusto destrozado, Catalina histérica y Consuelo desaparecida junto con su viejo Tsuru. La versión oficial fue simple. Secuestradores desconocidos se habían llevado a la niña. Consuelo había tratado de impedirlo, y probablemente también había sido secuestrada o asesinada. Los investigadores encontraron rastros de sangre en el jardín, que Valentín había plantado cuidadosamente, y concluyeron que tanto la niña como la empleada estaban muertas. Valentín había cobrado su $500,000, había pagado sus deudas, y había consolado a Augusto en su dolor, posicionándose como el único hombre en quien el empresario podía confiar completamente. Durante 25 años había construido su imperio sobre esa mentira, convirtiéndose en el administrador de toda la fortuna Montemayor, presente, casa de Consuelo,
7:30 p.m. Consuelo estaba sentada en su cocina, con las manos temblorosas mientras preparaba café para ella y Marisela. El dolor en el pecho se había intensificado durante el día, recordándole que el tiempo se le agotaba más rápido de lo que había imaginado. Marisela llegó cargada de preguntas, con una expresión confundida que partía el corazón de su madre adoptiva. «Mamá, necesito que me platicas la verdad sobre mi pasado», dijo sin preámbulos, sentándose frente a Consuelo. «Algo muy raro pasó hoy en el trabajo». «¿Qué pasó, mija?» «Mi patrón, cuando me escuchó cantar esa canción que siempre me cantas, se puso a llorar, y cuando le platiqué de mis sueños del cuarto rosa y el caballito de madera, parecía que se iba a desmayar, como si él conociera esas cosas». Consuelo sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. Había sabido que este momento llegaría eventualmente, pero no se sentía preparada. 25 años guardando un secreto tan grande era demasiado peso para cualquier alma. «Mija, siéntate bien, porque lo que te voy a contar va a cambiar tu vida para siempre». Durante la siguiente hora, Consuelo le contó a Marisela toda la verdad. Le habló de la mansión Montemayor donde había trabajado durante 15 años, de la pequeña Isabela a quien había cuidado como su propia nieta, del secuestro organizado por Valentín, y de cómo ella había rescatado a la niña pero había decidido quedársela por despecho y dolor. Al principio sí era venganza, admitió con lágrimas en los ojos. «Yo quería que Augusto sufriera como yo había sufrido cuando Catalina me corrió injustamente. Pero tú eras tan pequeñita, tan asustada. La primera noche que te canté para que te durmieras, cuando me dijiste mamá por primera vez. Ay, mija», se me derritió el corazón completamente. Marisela la escuchaba en completo silencio, con los ojos cada vez más abiertos por la incredulidad. «¿Me estás diciendo que yo soy la hija de don Augusto Montemayor? Eres Isabela Montemayor, mija, la heredera de una de las fortunas más grandes de México. Y yo te robé de los brazos de tu papá cuando tenías 3 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisela se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la pequeña sala, tratando de procesar una información que desafiaba todo lo que creía saber sobre su vida. «Los sueños», murmuró. «No eran sueños, eran recuerdos. Sí, mija, recuerdos de tu verdadera casa, de tu verdadero papá. Augusto te adoraba, te cantaba esa canción todas las noches, te había hecho ese caballito especial, había pintado tu cuarto de rosa con estrellitas, porque decías que querías dormir entre las estrellas». Marisela se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la nada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo empezaba a tener sentido. Esa sensación extraña al entrar a la mansión, la familiaridad inexplicable con el hombre del despacho, la canción que había cantado sin pensar. «¿Y mi mamá verdadera?» Consuelo bajó la cabeza con tristeza. «Catalina se suicidó 2 años después de tu desaparición. No pudo soportar la culpa y el dolor. Tu papá se quedó completamente solo. Mansión Montemayor. Mismo momento. Augusto no había podido concentrarse en nada después de su encuentro con Marisela. Había pasado el resto del día encerrado en su estudio privado, mirando fotografías de Isabela y reviviendo cada momento de los 3 años que había tenido con su hija. Había sacado del closet la caja que guardaba todos los recuerdos de su pequeña, su ropa, sus juguetes, videos caseros de sus primeros pasos, dibujos garabateados que había hecho con crayones, y en el centro de todo, el caballito de madera que había mandado hacer especialmente para ella. ¿Será posible?, se preguntaba una y otra vez. Después de tantos años, tomó su teléfono y marcó el número de su investigador privado, el mismo que había buscado a Isabela incansablemente durante los primeros 10 años después de su desaparición. «Ricardo, soy Augusto Montemayor. Necesito que investigues a alguien. Se llama Marisela Delgado. Tiene 28 años. Vive en las colonias populares con una mujer llamada Consuelo. Sí, ya sé que suena loco, pero tengo razones para creer que puede ser Isabela». Mientras Augusto hablaba por teléfono, Valentín estaba en su propia casa, coordinando un plan que había esperado nunca tener que ejecutar. Sus contactos en el submundo le habían confirmado la dirección exacta donde vivían Consuelo y Marisela. «Tiene que parecer un asalto que salió mal», explicaba a los sicarios. «Nada de torturas.
Nada de interrogatorios. Entran, las matan a las dos, roban algunas cosas para que parezca creíble, y se largan, limpio y rápido. Cuando, esta madrugada, a las 3 de la mañana, cuando estén dormidas, Valentín colgó el teléfono y se sirvió un whisky doble. 25 años construyendo su imperio. 25 años siendo el hombre de confianza de Augusto. Y todo iba a desmoronarse por culpa de una canción de cuna. Pero él no era un hombre que se rindiera fácilmente. Si Consuelo había jugado a ser Dios con la vida de esa familia durante un cuarto de siglo, él también podía hacerlo, y esta vez se aseguraría de que no quedaran cabos sueltos. En la casa de las colonias, Marisela y Consuelo seguían abrazadas en el sofá, procesando juntas 25 años de mentiras y verdades mezcladas. Ninguna de las dos sabía que a pocas horas de distancia, dos hombres con motivos completamente opuestos estaban tomando decisiones que cambiarían sus destinos para siempre. La noche estaba a punto de convertirse en el campo de batalla donde se decidiría si la familia Montemayor finalmente se reuniría, o si los secretos del pasado la destruirían de una vez por todas. Hospital General de Tijuana, 10:30 am. El doctor Hernández cerró la carpeta con los resultados y miró a Consuelo con esa expresión que todos los médicos aprenden a poner cuando tienen que dar malas noticias. Era una mezcla de profesionalismo y compasión que, paradójicamente, hacía que las palabras dolieran más. Señora Vázquez, no voy a endulzarle la verdad. El cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos. Los pulmones, el hígado. Estamos hablando de semanas, tal vez un par de meses si tiene suerte. Consuelo asintió en silencio, sorprendentemente tranquila ante la sentencia de muerte. Durante los últimos meses, había sentido cómo su cuerpo se desmoronaba poco a poco, pero escuchar las palabras en voz alta le daba una extraña sensación de alivio. Por fin tenía una fecha límite para tomar las decisiones que había estado posponiendo durante años. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que ya no pueda valerme por mí misma? Unas 3 semanas, quizás 4. Después necesitará cuidados constantes. Esa tarde, cuando Marisela regresó de su segundo día de trabajo en la mansión Montemayor, encontró a Consuelo sentada en la mesa de la cocina, con una expresión que no había visto antes. No era tristeza exactamente, sino algo más profundo, una mezcla de determinación y paz que le heló la sangre. «Mamá, ¿fuiste al doctor?», preguntó, aunque por la expresión de Consuelo ya conocía la respuesta. «Mija, siéntate, tenemos que hablar». Durante la siguiente hora, Consuelo le explicó el diagnóstico sin ocultar ningún detalle. Le habló de los tratamientos que ya no servirían de nada, del tiempo que les quedaba juntas y de todas las decisiones que tendrían que tomar en los próximos días. «Pero esto también significa algo más, mija. Significa que ya no puedo seguir guardando secretos. Ya no tengo tiempo para seguir siendo cobarde». Marisela sintió cómo se le encogía el estómago. Después de la revelación de la noche anterior sobre su verdadera identidad, no estaba segura de poder soportar más sorpresas. «Hay más cosas que no me has dicho. No sobre ti, mija, pero sí sobre lo que tenemos que hacer ahora. Tú mereces conocer a tu verdadero papá. Augusto merece saber que su hija está viva. Y yo merezco pedirle perdón antes de morirme». Mansión Montemayor. Mismo momento Augusto no había podido dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Marisela. Escuchaba su voz cantando esa canción que había sido su nana personal para Isabela. Los parecidos físicos eran innegables. Los mismos ojos verdes que Catalina. La misma sonrisa tímida que su madre. Pero sobre todo, esa manera particular de ladear la cabeza cuando estaba pensando, exactamente igual que hacía Isabela cuando era pequeña. Había pasado la madrugada en su estudio revisando todos los expedientes del secuestro, todas las pistas que habían seguido durante años, todas las esperanzas que se habían convertido en callejones sin salida. Si Marisela realmente era Isabela, significaba que durante 25 años había estado viva, creciendo, convirtiéndose en mujer, mientras él se torturaba pensando que estaba muerta. Cuando Marisela llegó esa mañana para su segundo día de trabajo, Augusto la estaba esperando en el vestíbulo principal. Se había levantado al amanecer, se había bañado y vestido con el mismo cuidado que solía poner cuando Isabela era pequeña, y quería impresionarla con algún regalo especial. «Buenos días, Marisela»,
Podríamos hablar un momento antes de que empieces con tu trabajo. Ella asintió, notando inmediatamente que algo había cambiado en la actitud del hombre. Ya no parecía el empresario frío y distante que había conocido el primer día. Había algo más cálido en su mirada, pero también una vulnerabilidad que la ponía nerviosa. Ayer me contaste sobre tus sueños, sobre el cuarto rosa y el caballito de madera. ¿Te molestaría si te enseño algo? La llevó por un pasillo que ella no había visto antes, hasta llegar a una puerta que parecía no haberse abierto en años. Augusto sacó una llave dorada de su bolsillo y la introdujo en la cerradura con manos temblorosas. Esta habitación ha estado cerrada durante 25 años, explicó mientras giraba la llave. Desde el día que perdí a mi hija, la puerta se abrió con un crujido suave, revelando exactamente la habitación que Marisela había visto en sus sueños cientos de veces. Las paredes rosa, las estrellitas doradas en el techo, la cama pequeña con dosel blanco, y en el centro de todo, el caballito de madera café con crines doradas. Marisela sintió como las piernas se le volvían de gelatina. No era posible. No podía ser que sus sueños fueran reales, que esa habitación existiera exactamente como la recordaba. «Dios mío», susurró, entrando lentamente al cuarto como si fuera un lugar sagrado. Sus pies la llevaron automáticamente hacia el caballito. Sus manos acariciaron las crines doradas con una familiaridad que la asustó. Era exactamente como lo recordaba. La textura de la madera, el peso del balancín, incluso la pequeña marca en la silla donde había grabado algo con un crayón. «Papá», leyó en voz alta la palabra apenas visible en la madera, y al hacerlo sintió como se le cortaba la respiración. Augusto se acercó por detrás, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Isabela escribió eso cuando tenía 3 años. Era la época en que acababa de aprender a escribir su nombre y el mío. Ese caballito era su juguete favorito en todo el mundo. Marisela se volteó hacia él con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de total confusión. ¿Usted cree que yo soy su hija? Cada fibra de mi ser me dice que sí. Los sueños, la canción, esta habitación que reconoces perfectamente. ¿Cómo podrías saber todos estos detalles si no hubieras vivido aquí, oficina de Valentín? Al mismo tiempo, Valentín había pasado una noche terrible. Los sicarios que había contratado no habían aparecido en el punto de encuentro, y cuando trató de contactarlos, sus teléfonos estaban desconectados. Algo había salido mal, y eso lo ponía extremadamente nervioso. Peor aún, sus espías en la mansión le habían reportado que Augusto había llevado a Marisela a la habitación de Isabela. Era el peor escenario posible. No solo su jefe estaba convencido de que la muchacha era su hija, sino que ahora tenía evidencias que podrían confirmar sus sospechas. Decidió tomar cartas en el asunto directamente. No podía seguir dependiendo de terceros para resolver un problema que él mismo había creado. Esa tarde, cuando Marisela saliera de la mansión, la seguiría hasta su casa y se encargaría personalmente de silenciarla para siempre. Casa de Consuelo, 6:09 p.m. Marisela llegó a casa completamente abrumada por las emociones del día. Ver la habitación había sido como desenterrar recuerdos que su mente había mantenido sepultados durante décadas. Cada detalle le resultaba familiar, desde la manera en que la luz del sol entraba por la ventana hasta el olor a lavanda que impregnaba las cortinas. «Mamá, necesito que me digas la verdad completa. ¿Es posible que yo realmente sea la hija de Augusto Montemayor?» Consuelo la miró durante un largo momento antes de levantarse y dirigirse a su habitación. Regresó con una pequeña caja de madera que Marisela nunca había visto antes. «Mija, hay algo que he guardado durante todos estos años. Algo que pertenecía a Isabela Montemayor y que te pertenece a ti». Abrió la caja lentamente, revelando una cadena de oro delicada, con un dije en forma de estrella. Los diamantes pequeños incrustados en la estrella brillaban suavemente bajo la luz de la lámpara. «Esta cadenita te la arranqué del cuello el día que te rescaté de los secuestradores. Era la prueba de quién eras realmente, pero también era mi seguro de vida. Si algún día decidía regresar contigo a tu familia, esta era la evidencia que necesitaba». Marisela tomó la cadena con manos temblorosas. En el momento en que el metal tocó su piel, sintió una sensación extraña, como si algo dentro de ella despertara después de un sueño de 25 años. «Esto significa que mañana vamos a ir juntas a la mansión Montemayor. Es hora de que conozcas a tu verdadero papá, y es hora de que yo pague por lo que hice».
Ninguna de las dos sabía que desde su auto estacionado al otro lado de la calle, Valentín Herrera las observaba a través de los prismáticos, esperando el momento perfecto para actuar. En su mente ya había trazado el plan. Esperaría hasta que se durmieran. Entraría por la ventana trasera, que había visto que tenía la cerradura rota, y se aseguraría de que ni Consuelo ni Marisela vieran el amanecer del día siguiente. La noche se acercaba, y con ella, el momento decisivo en el que todos los secretos de 25 años saldrían finalmente a la luz, o serían enterrados para siempre. Casa de Consuelo, 2:47 am. El dolor en el pecho de Consuelo se había vuelto insoportable. Las pastillas que le había dado el doctor ya no le hacían efecto, y cada respiración se sentía como si tuviera vidrios molidos en los pulmones. Pero no era solo el cáncer lo que la mantenía despierta, era el peso de 25 años de mentiras que finalmente estaba a punto de revelar. Se levantó con cuidado para no despertar a Marisela, que dormía en el cuarto de al lado, y se dirigió a la cocina a prepararse un té de manzanilla. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae la taza cuando escuchó un ruido extraño en el patio trasero. Crack, el sonido de una rama quebrada. Consuelo se quedó inmóvil, aguzando el oído. Vivían en una colonia tranquila, pero en los últimos meses había habido varios asaltos en casas de ancianos. Se acercó cautelosamente a la ventana de la cocina y apartó ligeramente la cortina. Una sombra se movía entre los arbustos del patio, una silueta masculina, alta, que claramente no tenía ningún derecho a estar ahí. El corazón de Consuelo comenzó a latir tan fuerte que temió que el intruso pudiera escucharlo. Pero cuando la figura se acercó más a la luz de la farola, Consuelo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Reconocía esa forma de caminar, esa postura arrogante. Era Valentín Herrera. Después de 25 años, había venido a terminar el trabajo que había empezado cuando era solo un administrador corrupto y desesperado. Había venido a silenciarlas para siempre. Consuelo corrió hacia el cuarto de Marisela tan rápido como su cuerpo enfermo se lo permitía. «Mija, despiértate. Tenemos que irnos ahora mismo». Marisela se despertó sobresaltada, viendo a su madre adoptiva completamente pálida y temblando de terror. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal?» «Está aquí. Valentín está aquí. Vino a matarnos». Marisela se incorporó de inmediato, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero reconociendo el terror genuino en los ojos de Consuelo. «¿Quién es Valentín?» «El hombre que ordenó tu secuestro hace 25 años. El mismo que ha estado viviendo como rey con el dinero de tu papá, mientras nosotras nos escondíamos en la pobreza». El sonido de la ventana trasera rompiéndose las hizo saltar a las dos. Valentín había entrado a la casa, por la ventana del cuarto. «Rápido», susurró Consuelo. «Vamos donde los vecinos y llamamos a la policía». Pero cuando llegaron al cuarto de Consuelo, se dieron cuenta de que era demasiado tarde. Los pasos pesados de Valentín ya se escuchaban en el pasillo. Acercándose hacia ellas, Mansión Montemayor, 3:15 am. Augusto. Tampoco había podido dormir. Después de mostrarle la habitación de Isabela a Marisela, había pasado horas analizando cada gesto, cada expresión, cada reacción de la joven, la manera en que había tocado el caballito de madera, cómo había leído instintivamente la palabra papá grabada en la silla, la forma en que se había movido por la habitación como si conociera cada rincón. No necesitaba los resultados del ADN para estar seguro. Su corazón de padre ya le había dado todas las respuestas que necesitaba. Marisela era Isabela. Su pequeña princesa había regresado a casa después de un cuarto de siglo, pero algo lo inquietaba profundamente. Si Marisela realmente era su hija, eso significaba que durante todos estos años alguien la había mantenido escondida, alguien que conocía la verdad sobre el secuestro y había decidido callar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo, su investigador privado. «Don Augusto, perdone que lo llame tan tarde, pero encontré algo que no puede esperar hasta mañana». «Dime». «La mujer que vive con Marisela Delgado se llama Consuelo Vázquez, señor. Era su ama de llaves. Trabajó en su casa hasta 2 meses antes del secuestro de su hija». Augusto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Consuelo». Por supuesto. ¿Cómo no lo había pensado antes? Consuelo había desaparecido el mismo día del secuestro.
Todos habían asumido que también había sido víctima de los criminales. Pero, ¿estás seguro? Completamente. Y hay más. Tengo registros de que Consuelo Vázquez y una niña pequeña se mudaron por lo menos 8 veces durante los primeros 10 años después del secuestro, siempre cambiando de identidad, siempre huyendo como si alguien las persiguiera. La verdad golpeó a Augusto como un rayo. Consuelo no había sido una víctima del secuestro, había sido parte de él. Había tomado a Isabela y había huido con ella. Ricardo, necesito que vayan inmediatamente a la dirección de Consuelo Vázquez. Ahora mismo. Lleva policías contigo. ¿Qué pasa, don Augusto? Tengo el presentimiento de que mi hija está en peligro. Casa de Consuelo. 3:20 AM Consuelo. Y Marisela estaban acorraladas en el cuarto. Escuchando cómo los pasos de Valentín se acercaban lentamente, Consuelo había tomado su teléfono celular y había marcado el 911. Pero la señal era débil y la llamada se cortaba constantemente. Consuelo. La voz de Valentín resonó desde el pasillo, fría y calculadora. Sé que estás ahí, y sé que tienes contigo a la niña. Marisela miró a su madre adoptiva con terror. Nunca había visto a Consuelo tan asustada, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere de nosotras? Lo que siempre ha querido. Mija. Silencio. Durante 25 años he sido el hombre más poderoso después de Augusto Montemayor. He manejado su fortuna. He tomado sus decisiones. He sido su brazo derecho. Todo eso se acabaría si él supiera que fui yo quien ordenó tu secuestro. Consuelo sintió que las fuerzas la abandonaban. El cáncer, el terror y el peso de tanto secreto la estaban matando más rápido que cualquier enfermedad. Mija, le susurró a Marisela. Hay algo que tengo que decirte antes de que sea demasiado tarde. Con manos temblorosas, Consuelo abrió el cajón de su mesa de noche y sacó la pequeña caja de madera que había guardado durante tantos años. Dentro estaba la cadena de oro con el dije de estrella. Esta cadenita es tuya. Siempre ha sido tuya. Tu papá te la regaló por tu 3er cumpleaños. 2 semanas antes de que te trajera conmigo. Marisela tomó la cadena, sintiendo inmediatamente una conexión inexplicable con la joya. Era como si sus manos recordaran el peso del oro, la textura de los pequeños diamantes. Mija, escúchame bien porque tal vez no tengamos mucho tiempo. Tú eres Isabela Montemayor. Eres la hija de Augusto Montemayor, el hombre más rico de Tijuana. Yo te secuestré cuando eras pequeña. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del cuarto. Marisela sintió que todo su mundo se desplomaba de nuevo. Pero no lo hice por dinero, mija. Lo hice por venganza. Tu mamá Catalina me había corrido injustamente. Me había acusado de cosas que nunca hice. Cuando vi que Valentín había organizado tu secuestro para venderte, decidí salvarte, pero quedármete contigo. Quería que tu papá sufriera como yo había sufrido. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambas mujeres. Pero algo pasó en el camino. Mija, te llegué a querer tanto, tanto, que ya no importaba la venganza. Ya solo importaba protegerte, cuidarte, verte crecer. Te convertiste en mi hija de verdad, en lo más importante de mi vida. Los pasos de Valentín se detuvieron frente a la puerta del cuarto. Consuelo, abre la puerta. Vamos a terminar esta conversación de una vez por todas. Consuelo se puso de pie con una determinación que sorprendió a Marisela. A pesar de su enfermedad, a pesar del terror, había algo firme y decidido en su postura. Mija, ponte la cadena. Es hora de que regreses con tu verdadero papá, y es hora de que yo pague por todo lo que hice. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla se volteó una última vez hacia Marisela. Perdóname, Isabela. Perdóname por robarte 25 años de tu verdadera vida, pero nunca, nunca te arrepientas del amor que nos dimos. Eso sí fue real, eso sí fue verdadero. Abrió la puerta de par en par, enfrentándose cara a cara con el hombre que había destruido 2 familias por dinero. Hola, Valentín. Te estaba esperando. Valentín Herrera estaba frente a Consuelo con una pistola en la mano, pero por primera vez en 25 años, no se sentía en control de la situación. La mujer que tenía enfrente no era la empleada sumisa que recordaba. Era alguien que había vivido décadas cargando un secreto tan pesado como el suyo, y eso la hacía peligrosa. ¿Sabes cuánto tiempo te he estado buscando? Consuelo, dijo con voz fría, aunque sus manos temblaban ligeramente.
25 años, imagino. El mismo tiempo que yo he estado esperando este momento. Marisela observaba la escena desde atrás de su madre adoptiva, con la cadena de oro apretada en su puño. Todo lo que había creído saber sobre su vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero de alguna manera, por primera vez en años, las cosas empezaban a tener sentido. «Mami», susurró, usando la palabra que no había pronunciado desde que era muy pequeña. «Consuelo, déjame hablar con él». Consuelo se volteó sorprendida. En los ojos de Marisela había algo diferente, una determinación que no había visto antes. Era como si al descubrir su verdadera identidad, hubiera despertado una fortaleza que había estado dormida durante décadas. «Señor Herrera», dijo Marisela dando un paso adelante, «yo sé quién es usted, sé lo que hizo hace 25 años y sé lo que está tratando de hacer ahora». Valentín la miró con una mezcla de desprecio y temor. Esa muchacha ya no era la empleada tímida que había visto limpiando el despacho de Augusto 2 días antes. Había algo en su postura, en su manera de hablar, que le recordaba dolorosamente a su jefe. «Tú no sabes nada, niña. Eres solo una bastarda de las colonias que se cree princesa. Soy Isabela Montemayor», respondió con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. «Y usted va a tener que matarme para que no le cuente a mi papá lo que realmente pasó la noche que me secuestró». El sonido de sirenas a lo lejos hizo que Valentín se pusiera aún más nervioso. Consuelo había logrado completar la llamada al 911, y la policía se acercaba rápidamente. «¡Maldita seas!», gritó, apuntando la pistola directamente hacia Marisela. «Debí haberte matado hace 25 años cuando tuve la oportunidad, pero antes de que pudiera disparar, el sonido de vehículos deteniéndose frente a la casa lo distrajo. No eran solo patrullas policiales». Reconoció inmediatamente el motor del Mercedes de Augusto Montemayor, afuera de la casa. 3:45 am. Augusto había llegado junto con Ricardo y 3 policías, pero no había esperado a que acordonaran la zona ni a que los oficiales evaluaran la situación. En cuanto vio la ventana rota en la parte trasera de la casa, supo que sus peores temores se estaban cumpliendo. «¡Isabela!», gritó, corriendo hacia la casa a pesar de los intentos de la policía por detenerlo. «Isabela, papá está aquí», esa voz. Marisela sintió como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. Era la voz de sus sueños, la voz grave y tierna que había cantado para ella durante los primeros 3 años de su vida. «Papá», gritó sin poder contenerse. «Estoy aquí. Estamos en el cuarto de atrás». Valentín entró en pánico total. Augusto estaba ahí, la policía estaba ahí, y todo su mundo estaba a punto de colapsar. Tomó a Consuelo del brazo y le puso la pistola en la cabeza. «Nadie se mueve», gritó hacia la puerta. «Augusto, sé que estás ahí. Si quieres ver viva a tu querida Isabela, va a ser bajo mis condiciones». Augusto se detuvo en seco al escuchar la voz de Valentín, su hombre de confianza durante 30 años, el administrador que manejaba toda su fortuna, el único en quien había depositado su fe completa después de perder a su familia. «Valentín», su voz sonó quebrada, incrédula. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Lo que debí haber hecho hace 25 años. Terminar el trabajo». Los policías rodearon la casa, pero Augusto les hizo señas de que no se acercaran. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba escuchar la verdad de los labios del hombre en quien había confiado toda su vida. «Valentín, suelta el arma. Podemos hablar. Todo tiene solución». «No hay nada que hablar, Augusto. Tú nunca entendiste. Siempre fuiste el rico, el poderoso, el que tenía todo. Nunca te faltó nada». Desde adentro del cuarto, Consuelo logró hablar a pesar de tener la pistola presionada contra su sien. «Augusto, él fue quien organizó el secuestro de Isabela. Vendió a tu hija para pagar sus deudas de juego». El silencio que siguió fue ensordecedor. Augusto sintió como si el mundo se hubiera detenido por completo. 30 años de amistad, 30 años de confianza, 30 años creyendo que Valentín era el único que lo había apoyado después de la tragedia. «¿Es verdad?», preguntó con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba. «Claro que es verdad», gritó Valentín, ya sin nada que perder. «Y lo volvería a hacer. Necesitaba el dinero. Los prestamistas me iban a matar». Marisela sintió una furia que nunca había experimentado. Ver a Consuelo,
la mujer que la había criado con tanto amor, siendo amenazada por el hombre que había destruido su familia, le dio una valentía que no sabía que poseía. «¡Suéltela!», gritó. «Si me quiere matar, máteme a mí, pero deje en paz a la mujer que me salvó de usted». «Isabela, no», gritó Augusto desde afuera, pero Marisela ya había tomado su decisión. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre Valentín, tratando de quitarle la pistola. En la lucha, Consuelo logró liberarse y corrió hacia la puerta. «Augusto, entra. Tu hija necesita ayuda». Augusto no lo pensó dos veces. Irrumpió en la casa seguido por los policías, guiándose por los gritos que venían del cuarto trasero. Cuando llegó a la habitación, encontró a Marisela y Valentín forcejeando por el control del arma. Isabela, al escuchar la voz de su padre, Marisela volteó instintivamente. Ese segundo de distracción fue suficiente para que Valentín recuperara el control de la pistola y la apuntara directamente hacia ella. «Adiós, princesita». Pero antes de que pudiera disparar, Augusto se interpuso entre la pistola y su hija. El disparo resonó en toda la casa, y Augusto cayó al suelo con una mancha de sangre extendiéndose por su camisa blanca. «¡Papá!». El grito desgarrador de Marisela hizo que hasta los policías se estremecieran. Se arrojó al suelo junto a Augusto, tomando su cabeza entre sus manos, mientras las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Los policías se abalanzaron sobre Valentín, quitándole el arma y esposándolo mientras él gritaba como un demente. «Era mía. La fortuna era mía. Yo la construí. Yo la merecía». Augusto miró hacia arriba, viendo por primera vez en 25 años el rostro de su hija inclinado sobre él, incluso a través del dolor, incluso sintiendo cómo la vida se le escapaba. Logró sonreír. «Isabela, mi pequeña princesa, finalmente regresaste a casa. No se muera, papá. Por favor, no se muera ahora que lo encontré». Consuelo se acercó y se arrodilló junto a ellos, tomando la mano libre de Augusto. «Perdóname, Augusto. Perdóname por todo. Traté de protegerla, pero también te hice mucho daño». Augusto apretó débilmente la mano de Consuelo. Tú la salvaste. La criaste con amor. Eso es lo único que importa». Las sirenas de la ambulancia se acercaban, pero Augusto sabía que necesitaba decir algo antes de que fuera demasiado tarde. «Isabela, la cadena. ¿Tienes la cadena?». Marisela se tocó el cuello, donde había puesto la cadena con el dije de estrella que Consuelo le había dado. «Sí, papá, la tengo». Entonces ya no hay dudas. Eres mi hija. Eres mi pequeña estrella que finalmente regresó a casa». Los paramédicos irrumpieron en la habitación, apartando a Marisela y Consuelo para atender a Augusto, mientras lo estabilizaban para llevarlo al hospital. Marisela cantó suavemente la canción que los había reunido. «Duérmete, mi niña, que papá llegará. Duérmete, mi niña, que papá te cuidará». Por primera vez en 25 años, padre e hija estaban juntos, y esta vez, nada ni nadie los volvería a separar. Hospital General de Tijuana, sala de emergencias, 4:30 am. Los pasillos del hospital resonaban con el eco de pasos apresurados y voces urgentes. Marisela caminaba de un lado a otro en la sala de espera, con la ropa manchada de sangre de Augusto y las manos temblorosas por la adrenalina que aún corrían por sus venas. No había soltado la cadena de oro desde que se la había puesto. Era como si ese pequeño dije de estrella fuera su único ancla a una realidad que seguía pareciéndole un sueño. Consuelo estaba sentada en una de las sillas de plástico azul, respirando con dificultad. La emoción de la noche había acelerado el avance de su enfermedad, y cada bocanada de aire le costaba un esfuerzo sobrehumano. «Mija, ven acá», le dijo con voz débil. «Necesitamos hablar mientras esperamos noticias de tu papá». Marisela se sentó junto a ella, tomando las manos frías y arrugadas de la mujer que había sido su madre durante 25 años. «¿Cómo te sientes con todo esto? Con saber la verdad, digo». Marisela pensó la pregunta durante un largo momento antes de responder. «Es como si hubiera estado viviendo con un zapato que no era de mi talla, y de repente me diera cuenta de por qué siempre me dolía caminar. Todo encaja ahora. Los sueños. La sensación de que me faltaba algo. Esa canción que cantaba sin saber por qué. ¿Me odias?». La pregunta salió como un susurro, cargada de 25 años de culpa acumulada. «No, mami,
No te odio. Estoy confundida, herida, triste por todo el tiempo perdido con mi papá, pero no te odio. Tú me amaste cuando nadie más podía hacerlo. Eso tiene que contar para algo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Consuelo. Ese hombre, tu papá, es un buen hombre, mija. Siempre lo fue. Cuando trabajé para la familia, veía cómo te adoraba. Cantaba para ti todas las noches. Te llevaba a caballito por toda la casa. Inventaba cuentos donde tú siempre eras la princesa que salvaba al reino. Marisela sonrió a través de sus lágrimas. De verdad, por eso me dolió tanto cuando Catalina me corrió. No solo perdí mi trabajo, perdí la oportunidad de verte crecer en la vida que te correspondía. Un médico se acercó hacia ellas con expresión seria. ¿Familiares de Augusto Montemayor? Marisela se puso de pie de inmediato. Soy su hija. El médico la miró con sorpresa. Durante años había escuchado la historia del empresario que había perdido a su única hija en un secuestro, pero nunca había pensado que la vería aparecer de esta manera. Su padre está estable. La bala le perforó el pulmón, pero logramos extraerla sin dañar órganos vitales. Va a necesitar varias semanas de recuperación, pero va a estar bien. Marisela sintió como si pudiera respirar por primera vez en horas. ¿Puedo verlo? Está sedado, pero pueden pasar unos minutos. Habitación 304. Centro de detención. Misma hora. Valentín Herrera estaba sentado en una celda fría, todavía procesando la magnitud de todo lo que había perdido en una sola noche. 30 años construyendo su imperio a la sombra de Augusto Montemayor, y todo se había desmoronado por culpa de una canción de cuna. Su abogado, un hombre nervioso con traje arrugado, estaba revisando los cargos que se le imputaban. Valentín, esto está muy mal. Intento de homicidio, secuestro, extorsión, fraude. Y eso es solo lo que tenemos de esta noche. Si empiezan a investigar tus finanzas de los últimos 25 años. Cállate, rugió Valentín. No entiendes. Yo construí esa fortuna. Mientras Augusto lloraba por su hija perdida, yo tomaba las decisiones difíciles. Yo hice las inversiones arriesgadas. Yo convertí a Montemayor Enterprises en lo que es hoy, pero lo hiciste con dinero que no era tuyo, usando poderes que no tenías, y ahora van a descubrir todo. El abogado tenía razón, y Valentín lo sabía. Una vez que Augusto se recuperara y ordenara una auditoría completa, descubrirían las cuentas secretas en las Islas Caimán, las propiedades compradas a nombre de empresas fantasma, los millones desviados durante décadas. ¿Cuánto tiempo me van a dar? Si cooperas y devuelves el dinero robado, tal vez podamos negociar algo. Si no, estamos hablando de cadena perpetua. Habitación 304. Hospital Augusto despertó lentamente, sintiendo un dolor sordo en el pecho y una sensación extraña de paz que no había experimentado en décadas. A través de la neblina de los medicamentos, pudo distinguir una figura femenina sentada junto a su cama. Isabela. Sí, papá, estoy aquí. Cuando sus ojos se enfocaron completamente, pudo ver que Marisela llevaba puesta la cadena de oro con el dije de estrella, la misma que él le había regalado por su tercer cumpleaños, 2 semanas antes de que desapareciera de su vida. No es un sueño, murmuró, tratando de incorporarse. No, papá, no es un sueño. Soy real. Estoy aquí. Augusto extendió su mano, y Marisela la tomó inmediatamente. Sus dedos se entrelazaron de una manera que se sintió completamente natural, como si hubieran estado practicando ese gesto durante 25 años. Cuéntame qué pasó, pidió. Cuéntame todo. Necesito saber cómo sobreviviste, cómo creciste, quién te cuidó. Durante la siguiente hora, Marisela le contó toda su vida. Le habló de Consuelo, de las constantes mudanzas durante su infancia, de cómo habían vivido siempre con poco dinero pero mucho amor. Le contó sobre su trabajo en diferentes casas, sobre cómo había aprendido a valorar las cosas simples, sobre los sueños recurrentes que nunca había podido explicar. Consuelo me crió bien, papá. Me enseñó a ser honesta, trabajadora, a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Sé que te robó 25 años conmigo, pero también me salvó la vida. Augusto asintió lentamente. Quiero hablar con ella. Quiero agradecerle por cuidarte cuando yo no pude hacerlo. Está muy enferma, papá. Cáncer. Le quedan pocas semanas. El dolor en los ojos de Augusto no era solo físico. Durante 25 años,
Había odiado a los secuestradores anónimos que le habían arrebatado a su hija. Descubrir que había sido Valentín y que Consuelo había salvado a Isabela de un destino mucho peor cambiaba completamente su perspectiva sobre todo. «Tráela aquí», dijo finalmente. «Quiero que pase sus últimos días en la mansión. Es lo menos que puedo hacer». Pasillo del hospital. Consuelo había estado esperando afuera de la habitación, dándole espacio a padre e hija para reconectarse. Cuando Marisela salió y le explicó la propuesta de Augusto, se echó a llorar. «No puedo aceptar eso, mija. No después de todo lo que hice. Sí puedes. Y vas a hacerlo. Porque los dos te queremos ahí. Porque los dos entendemos que sin ti, esta reunión nunca habría sido posible». Marisela la ayudó a entrar a la habitación, donde Augusto las esperaba con una expresión de calma que no había tenido en décadas. «Consuelo», dijo cuando la vio entrar. «Gracias, señor Augusto. No hay nada que explicar. Valentín iba a vender a mi hija a una red de adopción ilegal. Tú la salvaste, la criaste con amor, le diste una vida llena de valores que yo tal vez no habría podido darle. No tengo nada que perdonarte». Consuelo se acercó a la cama, temblando. «Perdí tantos años de tu vida con ella, pero conservaste lo más importante. Conservaste su vida, su bondad, su capacidad de amar. Eso vale más que cualquier cosa material que yo pudiera haberle dado». Los tres se quedaron en silencio, sintiendo el peso de 25 años de dolor que finalmente comenzaba a sanar. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre Tijuana. Era el amanecer de una nueva era para la familia Montemayor. Una era donde el amor verdadero había triunfado sobre la traición, el rencor y la venganza. Valentín Herrera había perdido todo: su poder, su fortuna robada, su libertad, pero más importante aún, había perdido la batalla contra el único poder que realmente importa en este mundo, el amor incondicional entre una familia que el destino había separado, pero que había encontrado la manera de reunirse de nuevo, 3 días después. Mansión Montemayor. La mansión había experimentado una transformación que iba más allá de lo físico. Los pasillos que durante 25 años habían estado sumidos en una melancolía permanente, ahora resonaban con conversaciones, risas tímidas, y esa energía especial que solo puede generar una familia que se está conociendo de nuevo. Consuelo ocupaba la habitación principal de invitados, la misma que había sido de Catalina años atrás. Augusto había insistido en que tuviera los mejores cuidados médicos, y había contratado a 2 enfermeras privadas para atenderla las 24 horas del día, aunque su condición se deterioraba visiblemente cada día. Había una paz en sus ojos que no había tenido en décadas. Marisela se había mudado oficialmente a la mansión, ocupando una habitación contigua a la de Consuelo, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio de Augusto, donde padre e hija conversaban durante horas, recuperando 25 años de historias perdidas. «Papá, ¿puedo preguntarte algo sobre mamá Catalina?», dijo Marisela esa mañana, mientras desayunaban juntos por primera vez en el comedor principal. Augusto dejó su taza de café y sonrió con tristeza. «Por supuesto, mija. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo era ella? Consuelo me ha contado algunas cosas, pero quiero escucharlo de ti». Augusto se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba algunas fotografías familiares. Tomó una donde aparecía con Catalina e Isabela en el jardín de la mansión. «Tu mamá era intensa, muy apasionada, muy celosa, pero también muy amorosa. Te adoraba, Isabela. Era su mundo entero». Marisela estudió la fotografía, tratando de encontrar algún rastro de memoria en las facciones de la mujer rubia que la sostenía en brazos. ¿Por qué corrió a Consuelo? Augusto suspiró profundamente. Catalina tenía una inseguridad muy grande. Pensaba que todas las mujeres que trabajaban en la casa estaban tratando de seducirme o de robar su lugar. Con Consuelo fue especialmente injusta porque veía la conexión tan especial que tenía contigo. Consuelo me quería mucho cuando era pequeña. Te adoraba. A veces pienso que te quería más que nosotros mismos. Por eso, cuando desapareciste y ella también, mi primer instinto fue pensar que había tratado de salvarte y había muerto en el intento. Un golpe fuerte en la puerta principal interrumpió su conversación. Mercedes, el ama de llaves, entró al comedor con expresión preocupada. «Señor Augusto, hay 2 hombres en la puerta. Dicen que son abogados de Valentín Herrera.
y que necesitan hablar con usted urgentemente». Augusto y Marisela intercambiaron miradas tensas. Desde la detención de Valentín, habían estado esperando que aparecieran las complicaciones legales. «Que pasen al estudio. Voy enseguida». «Yo voy contigo», dijo Marisela, poniéndose de pie. «No, mija. Esto podría ponerse feo. Papá, ese hombre trató de matarme. Tengo derecho a escuchar lo que tienen que decir». Los abogados de Valentín eran 2 hombres de traje caro que no pudieron ocultar su sorpresa al ver a Marisela. La historia del regreso de Isabela Montemayor ya había comenzado a filtrarse en los círculos empresariales de Tijuana. «Señor Montemayor», dijo el mayor de los 2, «nuestro cliente nos ha autorizado a hacer una propuesta que podría beneficiar a todas las partes involucradas». «Escucho», respondió Augusto fríamente. «Valentín está dispuesto a revelar la ubicación de todos los activos que administró durante estos años, a cambio de que no se presenten cargos adicionales de fraude y malversación». Marisela sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. «¿Están hablando en serio? Ese hombre robó durante 25 años y encima quiere negociar». «Señorita, entendemos su indignación, pero debe considerar que su padre podría recuperar una suma considerable de dinero que de otra manera se perdería para siempre». Augusto se levantó lentamente, y en su mirada había una frialdad que los abogados no habían esperado. «Díganle a su cliente que puede quedarse con cada peso que robó. Lo único que quiero de él es que se pudra en la cárcel por el resto de su miserable vida». «Señor Montemayor, estamos hablando de más de $50 millones, y yo estoy hablando de 25 años sin mi hija», rugió Augusto. 25 años creyendo que estaba muerta. Su cliente puede irse al infierno con su dinero. Los abogados se retiraron rápidamente, entendiendo que no había posibilidad de negociación. Esa tarde, habitación de Consuelo había empeorado considerablemente durante las últimas horas. Su respiración era laboriosa y tenía episodios de delirio donde confundía el presente con recuerdos del pasado. Marisela estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, cuando Consuelo abrió los ojos con una lucidez repentina. «Mija, ¿estás ahí?» «Aquí estoy, mami. Necesito contarte algo más. Sobre esa noche, la noche que te saqué de la casa». Marisela se acercó más, sabiendo que cualquier conversación con Consuelo podría ser la última. «No era solo por venganza, mija. Cuando vi que esos hombres te llevaban, cuando escuché a Valentín hablando por teléfono sobre entregar la mercancía, supe que te iban a vender como si fueras un objeto». Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Consuelo. «Iba a ser tan horrible, mija, tan horrible. Te iban a llevar a otro país. Te iban a dar a gente que te compró como si fueras una cosa. No sabríamos si te tratarían bien, si te amarían, si serías feliz. Mami, por eso, cuando te rescaté, no podía regresarte. Sabía que Valentín encontraría otra manera de lastimarte. Sabía que mientras él estuviera cerca de tu papá, nunca estarías segura». Marisela comprendió completamente por primera vez la magnitud del sacrificio que Consuelo había hecho. No solo había salvado su vida, había sacrificado su propia estabilidad, su futuro, su seguridad, para protegerla de un hombre que no habría dudado en intentarlo de nuevo. «Hiciste lo correcto, mami. Me salvaste. ¿De verdad lo crees?» «Lo sé». Esa noche, mientras Consuelo dormía, Marisela encontró a Augusto en su estudio, revisando documentos legales bajo la luz de una lámpara de escritorio. «Papá, ¿estás bien?» Augusto levantó la vista, y ella pudo ver que había estado llorando. «Estoy bien, mija, solo, procesando todo». Marisela se sentó frente a él. «¿Te arrepientes de haber rechazado la oferta de Valentín?» «Para nada. El dinero se puede ganar de nuevo. Los años perdidos contigo, nunca». Consuelo me contó más detalles sobre esa noche, sobre lo que realmente iba a pasarme. Augusto cerró los ojos, imaginándose el horror que su hija había estado a punto de vivir. «Entonces entiendes por qué no puedo odiar a Consuelo. Sin ella, tal vez nunca te habría vuelto a ver, o peor aún, tal vez te habría encontrado, pero ya no habrías sido la mujer maravillosa que eres ahora». Padre e hija se quedaron en silencio, sintiendo el peso de todas las decisiones que habían llevado a ese momento. «Papá, hay algo más que quiero preguntarte».
Dime, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Legalmente, digo, he vivido 25 años como Marisela Delgado. ¿Puedo volver a ser Isabela Montemayor? Augusto sonrió por primera vez en días. Mi amor, tú nunca dejaste de ser Isabela Montemayor. Solo estuviste de viaje por un tiempo muy largo, pero ya estás en casa y aquí te vas a quedar para siempre. Esa madrugada, Marisela se despertó con un presentimiento extraño. Se dirigió a la habitación de Consuelo y encontró a las enfermeras trabajando frenéticamente alrededor de la cama. ¿Qué pasa? ¿Su madre está teniendo dificultades respiratorias severas? Hemos llamado al doctor, pero... Marisela se acercó a la cama y tomó la mano de Consuelo, que estaba fría y casi sin pulso. Mami, soy yo, Isabela, tu mija. Consuelo abrió los ojos una última vez y sonrió. Mi princesa, mi pequeña estrella, finalmente llegaste a casa. Fueron sus últimas palabras. Mansión Montemayor, 5:30 am. El silencio que siguió a las últimas palabras de Consuelo fue tan profundo que parecía haberse tragado toda la vida de la casa. Marisela se quedó inmóvil junto a la cama, sosteniendo la mano ya fría de la mujer que había sido su madre durante 25 años, sin poder aceptar que todo había terminado. Las enfermeras trabajaron durante varios minutos más, pero finalmente se detuvieron y bajaron la cabeza con respeto. Una de ellas se acercó suavemente a Marisela. Lo siento mucho, señorita. Ya no hay nada más que podamos hacer. Marisela sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante semanas había sabido que este momento llegaría, pero nada la había preparado para la realidad de perder a la única madre que había conocido realmente. Mija, la voz de Augusto llegó desde la puerta. Se había despertado por el alboroto y había venido corriendo, aún en pijama y con evidentes muestras del dolor en el pecho por su herida. Se fue. Papá, se fue en paz. Augusto se acercó lentamente y puso su mano en el hombro de Marisela. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de los 25 años de separación que Consuelo había causado, no podía sentir nada más que gratitud hacia la mujer que había cuidado a su hija cuando él no pudo hacerlo. Vamos a darle el funeral que se merece, dijo suavemente. Una mujer que salvó la vida de mi hija merece que la despidamos como a una reina. 3 días después, cementerio de San Rafael. El funeral de Consuelo Vázquez fue uno de los más concurridos que se habían visto en Tijuana en años, no solo por la presencia de Augusto Montemayor, uno de los hombres más poderosos de la ciudad, sino porque la historia de la mujer que había criado a la heredera perdida se había extendido como fuego por toda la región. Marisela había insistido en que el servicio se realizara en la iglesia de la colonia donde habían vivido. Quería que Consuelo fuera despedida por las personas que realmente la habían conocido, los vecinos que la habían ayudado cuando estaba enferma, los tenderos que le habían fiado cuando el dinero no alcanzaba, los niños del barrio que la llamaban abuelita Chelo. Durante la misa, Marisela subió al altar para dar el último adiós. Consuelo Vázquez no fue una mujer perfecta. Comenzó con voz temblorosa. Cometió errores. Tomó decisiones que lastimaron a gente que no se lo merecía, pero también fue la mujer más valiente y amorosa que he conocido. Me enseñó que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles, sacrificar tu propia felicidad por proteger a quien amas. Sus ojos encontraron los de Augusto en la primera fila. Me enseñó que una familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que elige quedarse contigo cuando todo se pone difícil. Consuelo eligió ser mi mamá cada día durante 25 años. Y yo elegí ser su hija. Eso no va a cambiar nunca. Después del entierro, mientras regresaban a la mansión, Augusto y Marisela viajaron en silencio. El peso de la pérdida se sentía en cada centímetro del Mercedes que los llevaba de vuelta a casa. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Augusto. Vacía, agradecida, triste, aliviada, todo al mismo tiempo. Es normal, mija. Durar una pérdida es complicado, especialmente cuando la persona que perdiste tenía tantas capas diferentes en tu vida. Marisela se volteó hacia él. ¿Tú pudiste perdonarla completamente? Augusto pensó la pregunta durante varios minutos antes de responder. ¿Sabes qué es lo que más me ayudó a perdonarla? Imaginarme cómo habría sido tu vida si no te hubiera rescatado esa noche. Si Valentín hubiera completado su plan original,
La sola idea hizo que Marisela se estremeciera. Consuelo te salvó de algo mucho peor que perder a tu familia biológica. Te salvó de perder tu dignidad, tu seguridad, tu capacidad de confiar en el amor. Eso vale más que cualquier resentimiento que yo pudiera tener. Una semana después, juzgado de Tijuana, la audiencia final de Valentín Herrera había atraído a docenas de periodistas y curiosos. El hombre que durante 3 décadas había sido el brazo derecho del empresario más poderoso de la región, ahora estaba esposo y vestido con el uniforme naranja de los presos. Marisela había decidido asistir, a pesar de los intentos de Augusto por disuadirla. Necesito verlo, papá. Necesito mirarlo a los ojos cuando reciba su sentencia. Cuando llegó el momento de que las víctimas hablaran, Marisela se puso de pie y caminó hacia el estrado. Valentín la miraba con una mezcla de resentimiento y terror. Valentín Herrera, comenzó con voz firme. Usted me robó mi infancia. Me robó 25 años con mi padre. Causó la muerte de mi madre biológica. Destrozó a mi familia y casi mata a la mujer que me crió. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos, pero no logró robarme lo más importante, mi capacidad de amar y de ser amada. No logró destruir el vínculo entre mi padre y yo, y no logró impedir que Consuelo se redimiera a través del amor verdadero. Su voz se hizo más fuerte. Usted va a pasar el resto de su vida en la cárcel, pero yo voy a pasar el resto de la mía rodeada de amor. Esa es la diferencia entre usted y yo. Usted eligió el odio y la codicia. Yo elijo el perdón y la familia. El juez condenó a Valentín a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se lo llevaron esposado, gritaba incoherencias sobre injusticias y traiciones, pero nadie en la sala le prestó atención. Esa noche, habitación de Isabela en la mansión Augusto, había insistido en que Marisela se mudara a la habitación que había sido suya cuando era pequeña. Habían redecorado completamente el cuarto, manteniendo algunos elementos nostálgicos como el caballito de madera, pero adaptándolo para una mujer adulta. Marisela estaba sentada en su cama, revisando las pocas pertenencias que había traído de su vida anterior. Entre ellas, encontró una fotografía arrugada donde aparecía con Consuelo en su 10º cumpleaños. Ambas sonreían ante la cámara, abrazadas frente a un pastel casero decorado con mucho amor pero poca técnica. Augusto tocó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar? Claro, papá. Se sentó junto a ella en la cama y notó la fotografía en sus manos. ¿Es de tu cumpleaños? Sí, el 10º. Consuelo trabajó horas extra durante un mes para poder comprarme los ingredientes para ese pastel. No teníamos dinero para una fiesta, pero me cantó las mañanitas como 500 veces ese día. Augusto sonrió con tristeza. Yo me perdí ese cumpleaños, me perdí todos tus cumpleaños. Pero estás aquí ahora, eso es lo que importa. Augusto tomó la mano de su hija, notando la cadena de oro con el dije de estrella que ya no se quitaba nunca. Mija, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cómo quieres que manejemos tu nueva identidad? Legalmente, socialmente, todo eso. Marisela había estado pensando en esa pregunta durante días. Quiero ser Isabela Montemayor oficialmente. Quiero recuperar mi verdadero nombre, pero no quiero olvidar quién era Marisela Delgado. Ella también fue real. Ella también fue importante. Por supuesto, mi amor. Marisela fue quien te mantuvo con vida hasta que pudieras regresar a ser Isabela. Padre e hija se quedaron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando de estar juntos, de tener esas conversaciones que habían estado esperando durante 25 años. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Con la empresa, con nuestras vidas, con todo. Vamos a empezar de nuevo, mija, juntos. Vamos a construir una vida que honre tanto a Catalina como a Consuelo. Vamos a asegurarnos de que sus sacrificios no hayan sido en vano. Esa noche, por primera vez desde que era una niña de 3 años, Isabela Montemayor se durmió en su propia cama, en su propia casa, con su propio padre cantándole suavemente la canción que nunca había olvidado. Duérmete, mi niña, que papá llegará. Duérmete, mi niña, que papá te cuidará. Pero esta vez, la promesa de la canción finalmente se había cumplido. Papá había llegado, y nunca más se volvería a ir. 3 meses después, Mansión Montemayor. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas del gran salón, donde Augusto e Isabela habían decidido celebrar algo que ninguno de los dos había pensado que volvería a ser posible. Una reunión familiar completa,
No era una ocasión especial en el calendario, pero después de 25 años de ausencia, cada día juntos se había convertido en una celebración. Isabela había florecido durante estos meses de una manera que sorprendía hasta a ella misma. La combinación de la educación humilde que Consuelo le había dado y las oportunidades que su posición como heredera Montemayor le ofrecían, habían creado una mujer extraordinaria. Había decidido estudiar administración de empresas para poder trabajar junto a su padre, pero también había insistido en establecer programas sociales para las colonias populares de Tijuana. «Papá, llegaron los documentos del notario», anunció. Entrando al estudio con una carpeta en las manos, «Ya es oficial. La Fundación Consuelo Vázquez está legalmente constituida». Augusto levantó la vista de los papeles que estaba revisando y sonrió. Durante las últimas semanas, habían trabajado juntos para crear una fundación que ayudara a reunir familias separadas por secuestros, adopciones ilegales o circunstancias extraordinarias. ¿Cómo te sientes al respecto? Como si finalmente estuviera honrando la memoria de mamá Consuelo de la manera correcta. Ella me enseñó que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles para proteger a quien amas. Ahora podemos ayudar a otras familias a encontrar ese amor. Se sentó frente al escritorio de su padre, en la misma silla donde 3 meses atrás había cantado sin saber que estaba llamando a su verdadero hogar. «Papá, hay algo más que quiero discutir contigo». «Dime, mi amor». «He estado pensando en Valentín, en lo que dijo durante el juicio sobre haber construido parte de la fortuna familiar». Augusto frunció el ceño. Era un tema que habían evitado cuidadosamente durante estos meses de reconstrucción. «¿Qué pasa con eso?» «Creo que deberíamos investigar exactamente qué decisiones tomó él en nuestro nombre durante todos estos años. No para recuperar el dinero que robó, sino para asegurarnos de que ninguna de nuestras inversiones haya lastimado a gente inocente». La madurez de su hija seguía sorprendiendo a Augusto. A los 28 años, Isabela tenía una perspectiva sobre la responsabilidad social que él había tardado décadas en desarrollar. «Tienes razón. Vamos a hacer una auditoría completa. Y si encontramos que hemos ganado dinero a costa del sufrimiento de otros, lo vamos a devolver». «Gracias, papá. Eso significa mucho para mí». Augusto se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. En los últimos meses, había mandado renovar completamente el área verde, creando un espacio de memoria donde había plantado rosales en honor a Catalina y un árbol de jacaranda en memoria de Consuelo. «Isabela, ¿puedo confesarte algo?» «Por supuesto. A veces me despierto en las madrugadas y tengo miedo de que todo esto sea un sueño. Miedo de ir a tu habitación y encontrarla vacía otra vez». Isabela se acercó y abrazó a su padre por la espalda. «Papá, mírame». Augusto se volteó y ella tomó sus manos entre las suyas. «Esto es real. Yo soy real. Nuestra familia es real. Y nunca, nunca más voy a desaparecer de tu vida», para demostrar su punto. Comenzó a cantar suavemente la canción que los había reunido. «Duérmete, mi niña, que papá llegará. Duérmete, mi niña, que papá te cuidará». Augusto sintió lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 25 años, eran lágrimas de alegría pura. Esa noche, comedor principal habían establecido una nueva tradición: cenar juntos todas las noches, sin excepciones. No importaba qué reuniones de trabajo tuvieran o qué compromisos sociales surgieran, las 8 de la noche les pertenecían exclusivamente a ellos dos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo sobre mi futuro?» «Todo lo que quieras, mi amor. ¿Cómo te sentirías si yo quisiera casarme algún día? ¿Tener hijos?» La pregunta tomó a Augusto por sorpresa, aunque había estado esperándola subconscientemente. «Me sentiría feliz por ti, siempre y cuando sea con alguien que te ame tanto como yo te amo. Y si mis hijos no se llaman Montemayor, los apellidos no hacen a las familias, mija. El amor las hace. Tus hijos van a ser mis nietos sin importar cómo se llamen». Isabela sonrió y tomó un sorbo de agua, antes de hacer la pregunta que realmente la preocupaba. «¿Y qué pasa con la empresa? Con todo el imperio Montemayor?» Augusto dejó su tenedor y la miró seriamente. «Isabela, durante 25 años construí esta fortuna pensando que no tenía herederos. Todo lo que hice fue para honrar tu memoria. Ahora que estás aquí, todo esto es tuyo. Pero si decides que no lo quieres, si prefieres hacer algo completamente diferente con tu vida, lo voy a respetar completamente. No es que no lo quiera, papá, es que quiero usarlo diferente. Quiero que la empresa Montemayor sea conocida no solo por su riqueza,
sino por su responsabilidad social, entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Una semana después, Cementerio San Rafael, Isabela había adoptado la costumbre de visitar la tumba de Consuelo todos los viernes por la tarde. Llevaba flores frescas y le contaba todo lo que había pasado durante la semana, como si la mujer que la había criado todavía pudiera escucharla. Ese viernes era especial. Había llevado una copia del acta constitutiva de la Fundación Consuelo Vázquez y la primera lista de familias que habían logrado reunir gracias a su trabajo. «Mami, ya somos oficiales», le dijo a la lápida de mármol rosa que Augusto había mandado hacer. La fundación ya ayudó a 5 familias a encontrarse. Hay una niña de 8 años que llevaba 3 años perdida, y sus papás nunca dejaron de buscarla. Cuando se reencontraron, la niña les cantó una canción que su abuela le había enseñado antes de desaparecer. Me recordó tanto a nosotros. Se sentó en el pasto junto a la tumba, como había hecho tantas veces cuando Consuelo estaba viva, y se sentaban juntas en el suelo de su pequeña casa. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que al final, tu plan funcionó perfectamente. Querías venganza contra papá, pero terminaste dándole el regalo más grande de su vida. Querías castigarlo, pero terminaste salvándome. Querías destruir a la familia Montemayor, pero terminaste siendo la razón por la cual se reconstruyó más fuerte que nunca. Una brisa suave movió las flores que había traído, como si fuera una respuesta. Te perdono, mami, completamente. Y papá también te perdonó. Ahora necesitas perdonarte a ti misma, donde quiera que estés. Mansión Montemayor. Esa noche Augusto estaba en su estudio, trabajando en algunos documentos, cuando escuchó música viniendo del gran salón. Se acercó y encontró a Isabela tocando el piano que había estado cubierto con una sábana durante 25 años. No sabía que supieras tocar. Consuelo me enseñó. Consiguió un teclado de segunda mano cuando cumplí 15 años. Dijo que todas las señoritas tenían que saber tocar algo. ¿Qué estás tocando? Una canción que compuse. Se llama El eco del corazón. Augusto se sentó en el sofá para escuchar. La melodía era hermosa, melancólica pero esperanzadora, y tenía algo familiar que no podía identificar. Es preciosa, mi amor. La base es nuestra canción. Duérmete, mi niña. Pero la transformé en algo nuevo. Algo que habla sobre cómo el amor verdadero puede viajar a través del tiempo y la distancia. Cuando terminó de tocar, padre e hija se quedaron en silencio, sintiendo la profundidad de todo lo que habían vivido juntos en tan poco tiempo. Isabela, hay algo que quiero decirte antes de que termine este día. ¿Qué es, papá? Estos 3 meses contigo han sido los más felices de mi vida adulta. No solo porque recuperé a mi hija, sino porque conocí a la mujer extraordinaria en la que se convirtió. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tu compasión, de tu fuerza, de tu capacidad de perdón, papá. Y estoy agradecido con Consuelo. Sé que suena extraño, pero estoy agradecido de que te haya secuestrado, porque la alternativa habría sido mucho peor. Estoy agradecido de que te haya amado tanto como para sacrificar su propia felicidad. Y estoy agradecido de que te haya enseñado valores que yo tal vez no habría podido darte. Isabela se levantó del piano y abrazó a su padre. Te amo, papá. Y yo te amo a ti, mi pequeña estrella. Esa noche, cuando Augusto fue a darle las buenas noches a Isabela, la encontró ya acostada, pero despierta, mirando hacia la ventana donde brillaban las primeras estrellas de la noche. ¿En qué piensas, mi amor? En que finalmente entiendo por qué Consuelo me puso Marisela. Significa estrella del mar. Creo que sabía que algún día yo iba a guiar a nuestra familia de regreso a casa, como una estrella guía a los marineros. Augusto se sentó en el borde de la cama y comenzó a cantar suavemente. Duérmete, mi niña, que papá llegará. Duérmete, mi niña, que papá te cuidará. Pero esta vez, Isabela continuó la canción con una nueva estrofa que había compuesto. Ya llegó papá, ya llegó el amor, ya no hay más llanto, solo hay perdón. El eco de sus voces llenó la habitación, y más allá de las paredes, pareció extenderse por toda la mansión, bendiciendo cada rincón con la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir lo que fue separado. La familia Montemayor estaba completa de nuevo, y esta vez, nada ni nadie volvería a separarlos jamás.